Buenos días, bueno, buenas tardes muchachos, ¿cómo están? Espero que estén bien, ¿cómo les ha ido? Me alegra, Michelle. Entonces, ¿verdad? El día de hoy vamos a ver lo que es las vías sensitivas. Una primera parte, vamos a ver eh, cómo están conformados los receptores en nuestra piel que captan, perdón, las sensaciones, ¿verdad? Y luego vamos a ver cómo estas vías se integran en la médula espinal y ascienden hacia el sistema nervioso central, es decir, hacia el cerebelo, algunas, y otras completamente a la corteza cerebral. Lo mismo de siempre. Entonces, hoy, como les dije, vamos a ver los receptores, cómo están compuestos estos receptores aquí, ¿verdad? Y luego vamos a ver cómo se componen cada una de estas vías con la primera neurona en el núcleo, en el ganglio de la raíz posterior, la segunda neurona, que son algunos núcleos en el asta posterior de la médula espinal, y la tercera que está en el tálamo. En las descripciones del tálamo la vamos a ver en la clase de diencéfalo posteriormente. Entonces, fíjense, aquí están, ¿verdad? Todas eh, las, las sensaciones, las vías que hemos visto, que vimos sobre todo en médula espinal, el tacto epicrítico, el, eh, las el tacto grueso, ¿verdad? Dolor y temperatura y la propiocepción. Y todo eso como se va uniendo aquí y sube sea al cerebelo o a la corteza cerebral, que están para que repasemos, ¿verdad? Los núcleos en las astas posteriores de la médula espinal y los tractos ascendentes. Entonces aquí tenemos igual, ¿verdad? Este dibujito es del SNEL, donde también nos va enseñando, ¿verdad? Todas las sensaciones, dolor y temperatura, tacto discriminativo, que sería el epicrítico, con la propiocepción consciente y así cada una que vamos a ir viendo cómo se integran aquí en la médula espinal y ascienden. También veremos algunas que no hemos tocado, que son las que vienen de los músculos y las articulaciones, que finalmente es la propiocepción. ¿Cómo se integra la propiocepción? Eh, el hecho de que nuestras articulaciones están inervadas, los músculos, y le van diciendo a nuestro cerebro si si el músculo se está contrayendo o no, si la articulación se está contrayendo o no. Imagínense en este momento que ustedes caminaran y no sintieran los pies. Es decir, para ustedes caminar no necesitan solamente darle la orden a sus pies de que avancen, sino que necesitan en su cerebro estar sintiendo los pies para irles dando la orden. Imagínense de repente, en estos días me lo estaba imaginando, como he estado estudiando, repasando pues sistema nervioso, me lo estaba imaginando que tú por ejemplo, tú vas caminando y tú de repente, suponte que pisas una piedra, un peñoncito del tamaño del puño, del, de un puño, pues. ¿Qué pasa con tu pie? Entonces, tu cerebro cambia la rutina que llevabas de la marcha por ahora estabilizarte, sobre todo porque el tobillo se te va a tender a lateralizar, a ladear, vamos a decir en coloquial. Entonces, al hacer ese ladeo, el término correcto es hacer esa supinación del pie, esa información de que supinó todas esas articulaciones que cambiaron su forma, esa información propioceptiva sube a nuestro cerebro a través de estas vías, llega a nuestro cerebro y le dice, hey, el pie se está supinando. Entonces, debemos reaccionar de tal manera que no nos caigamos. Entonces, envían la información para que, por ejemplo, los músculos que son laterales, que son los peroneos laterales, peroneo, ¿se acuerdan? Peroneo lateral largo, peroneo
lateral corto, perdón, se contraigan con fuerza de tal manera que eviten que el pie se supine de más y entonces te vayas a caer. Entonces por eso es que es importante toda eh, esta vía que es la propiocepción. Entonces vamos a clasificar, ¿verdad? Lo que son las vías aferentes al sistema nervioso central, es decir, todo lo que nuestro sistema nervioso, todo lo que nuestro cerebro recibe del exterior. Si recordamos aquellas primeras láminas al principio, ¿verdad? Que veíamos que las principales funciones del sistema nervioso central son recibir información del medio ambiente y comandar los músculos. Entonces, hoy vamos a ver esa primera función sobre todo. Entonces, el sistema nervioso central no solamente recibe información de afuera, del medio ambiente, sino también de nuestro propio cuerpo, como son aquella propioceptiva que les estoy diciendo, y por ejemplo, los dolores viscerales, cuando tenemos un dolor abdominal, cualquier dolor abdominal, dolor torácico, todos esos dolores que son internos, ¿verdad? Van a subir, se van a originar en nuestros órganos internos y van a ascender a la corteza. En la exteroceptiva, ¿verdad? Tenemos, vamos a decir, lo que son los 5 órganos de los sentidos, ¿verdad? Que son el tacto, donde está esta sensitiva, y los otros 4, que es la que llamábamos sensorial cuando veíamos los pares craneales, donde está, donde componentes físicos, ¿verdad? Los convertimos en impulsos nerviosos, que son la luz a través del segundo par, que es la visión, y el sonido, que es a través del octavo par, y es la audición. Igualmente, ¿verdad? Sustancias químicas las podemos convertir en impulsos nerviosos, ¿verdad? Como lo es a través del primer par para el sentido del olfato y el sentido del gusto a través del 7, 9 y 10. Entonces, por supuesto, ¿verdad? Que vamos a decir que los receptores los receptores de la vía sensorial se estudian un poco, o sea, más a profundidad en lo que es la parte de los pares craneales. Normalmente los receptores se clasifican en encapsulados y no capsulados. Y los no encapsulados son las terminaciones libres. Los demás sí están encapsulados, los demás que vamos a ver. Entonces tenemos los que son terminaciones libres. Las terminaciones libres son axones, ¿verdad? Que terminan en el epitelio de nuestra piel sin estar rodeado de células de Schwann. Por eso se llaman terminaciones libres, porque están libres de las células de Schwann. Entonces ellas son sensibles, ¿verdad? A la presión, al dolor y al tacto epicrítico. Ellas nos ayudan con el tacto epicrítico o tacto fino. Entonces, ellas están distribuidas, ¿verdad? Más que todo en la piel, en la córnea, tubo digestivo, fascia, en los mismos tendones, músculos, membrana timpánica, pulpa dental, etc. Entonces, son estas que vemos aquí y que también están rodeando a lo que es los folículos pilosos. Existen, ¿verdad? También algunos receptores que se llaman corpúsculos de Meissner. Entonces, en el caso del corpúsculo de Meissner, fíjense que se ubica, ¿verdad? Más que todo aquí en lo que es la dermis. Fíjense que la epidermis, ¿verdad? Que es esta parte aquí, y entonces ellos se ubican en la dermis. Ellos son sensibles a lo que es el tacto epicrítico y se encuentran más que todo en los pulpeos de los dedos, la planta del pie, los labios, los genitales externos. Es decir, sitios donde necesitamos tener una sensibilidad que pueda
ser discriminada. ¿Cómo es eso? Por ejemplo, se lo voy a explicar con la parte de, yo no sé si en algún punto, en alguna clase anteriormente lo llegué a explicar. Cuando nosotros vamos a examinar si el paciente tiene esta sensibilidad, lo hacemos con, eh, con dos objetos puntiagudos que pueden ser una aguja, pero algo como no tan filoso que pueda hacer daño al paciente, ¿verdad? Pero existen unos instrumentos que son puntiagudos, pero que no vayan, que no hacen daño al paciente, pues. Entonces tú debes, ¿verdad? Eh, colocar esas dos agujas, vamos a llamarlo agujas, esas dos agujas en la piel del paciente separada por X distancia. Entonces, si tú, por ejemplo, si tú puyas, tocas con las agujas el pulpeo de los dedos, ¿verdad? Con una distancia de 1 centímetro, el paciente, obviamente con los ojos cerrados, el paciente debe decirte que lo puyaste con dos agujas. O lo puyaste dos veces, pues. O sea, lo debes hacer al mismo tiempo. Lo puyas y le preguntas, eh, ¿cuántas punzadas sentiste? Él te debe decir dos. Porque allí están estos corpúsculos de Meissner que ayudan a discriminar ese tacto, ayudan a discriminar ese estímulo de que hay un estímulo doble. En cambio, si tú en el dorso, en la espalda del paciente, puyas igual con dos agujas, con una distancia de 1 centímetro, el paciente va a sentir una sola puya. Tú lo puyaste dos veces, pero va a sentir una sola, porque hay menos corpúsculos de Meissner y la inervación que existe en la espalda, en el dorso de la persona, no es tan rica como lo es los pulpejos de los dedos. Por eso es que todo lo que nosotros vamos a examinar, a discriminar, ¿verdad? Lo hacemos siempre con el pulpejo de los dedos, ¿eh? Porque allí con eso es que sentimos. Otro ejemplo, ustedes agarran una moneda y para tratar de adivinar si en una es cara o sello, qué cara es, qué cara de la moneda es cara o sello, lo vas a hacer con los pulpeos de los dedos. Si lo intentas con el dorso de la mano, obviamente con los ojos cerrados, es muy difícil. Y es por esto que les estoy explicando. La punta de un lapicero sirve. No sirve mucho porque para ello, o sea, porque la recepción de ese estímulo es más que todo como presión, no es puntiagudo. Eh, hay unos, de hecho en estos días examiné con un neurocirujano a un paciente, lo examinamos juntos, y él tiene el instrumento. Eh, eh, no sé con qué compararlo. O sea, imagínense que fuera aquellos bolígrafos que son finos, que son como más finos que un bolígrafo normal, que puya un poquito más o menos algo así, pues. O sea, que si tú lo hundes, o sea, si tú lo hundes, el paciente no se va a pullar como tal, no le vas a hacer daño. Pero si tú medio hundes una aguja, se hunde en la piel del paciente, pues. A eso me refiero. Igual tenemos los discos de Merkel, ¿verdad? Que son estos que tenemos aquí. Que tenemos un poco más superficial, ven que están en la epidermis, ¿verdad? Y que tenemos que ellos ayudan a captar más que todo lo que es la presión. Igual, como les dije, lo tenemos en el pulpejo de los dedos. Existen, ¿verdad? Los bulbos de Krauss. Los bulbos de Krauss están más que todo en la piel, en la conjuntiva, en los labios, en la boca, en el dorso de los dedos. Existen unos bulbos de Krauss especializados que están en el glande y en el clítoris.
y entonces ellos ayudan a captar lo que es el frío. Los de Ruffini, ¿verdad?, captan lo que es el calor y estiramiento, el estiramiento de la piel, y entonces también están en el dorso de los dedos. Entonces, aquí de una vez les digo dos cosas. Una, obviamente, como se deben dar cuenta, Krauss y Ruffini nos ayudan con la temperatura. Son los que van a recibir el estímulo de la temperatura si algo está frío o caliente. Una mnemotecnia que yo tenía cuando estudiaba era que Krauss podía sonar como calor, pero y Ruffini podía sonar como frío. Entonces, frío de Ruffini. Entonces, obviamente lo que hace es invertirlo. Entonces, Ruffini, calor, Krauss, frío. Es así como yo me lo aprendí cuando estaba estudiando. El segundo punto es que lo haces con lo captas, estos receptores están más que todo en el dorso de los dedos. Por eso es, y ustedes ven a las madres que cuando va a palpar la frente de su hijo, si tiene fiebre, lo hace con el dorso de la mano, porque con eso es que se capta mejor el calor, ¿eh? El calor y el frío, la temperatura. Por eso es que el deber, cuando tú vas a examinar un paciente, por ejemplo, una rodilla, y una está más caliente de la otra y tú quieres compararlo, debes hacerlo con el dorso de tu mano, porque con eso captas mejor. Eso era pregunta en introducción a la práctica médica. ¿Con qué parte de la mano se examina mejor la temperatura? Y de verdad que yo había pasado por Morfo 3 y eso no me había dado cuenta. Y entonces ahí te enseñaban, tienes que acordarte de los bulbos de Krauss y de Ruffini, porque están en el dorso de la mano y con ese que se examina, algo, lo que sea que tú vas a examinar de la temperatura, debes hacerlo con ello. Los corpúsculos de Pacini, ¿verdad? Se encuentran más que todo en los músculos, en los tendones, las articulaciones, el peritoneo, genitales externos. Ellos nos ayudan a captar lo que es la presión y la vibración. La presión y la vibración. Y también se encuentran como se encuentran también en las articulaciones, ayudan a captar lo que es el estiramiento. El estiramiento de la membrana sinovial. Y entonces, de esa manera, si se estira o se relaja, entonces eso se toma como interpretación para el cerebro si la articulación está flexionada o no. Estos receptores se encuentran en la dermis, ¿verdad? Y se encuentran específicamente en el borde cubital de la mano, el borde donde está el meñique, ¿verdad? La cabeza de los metatarsianos y entre la región tenar e hipotenar, lo que algunos llaman el talón de la mano, pero es una expresión que no uso. Pero bueno, para que ustedes se ubiquen, entre la región tenar y hipotenar, la cabeza de los metatarsianos y el borde cubital de la mano. Entonces, por eso las vibraciones en un paciente, tú vas a examinar que algo vibra en un paciente, debes examinarlo con estas partes de tu mano, con el borde cubital de la mano o la cabeza de los metatarsianos. ¿Qué puede vibrar en un paciente? Lo que se llaman las vibraciones vocales a nivel del tórax. Han visto en las películas, en la serie de médico, que se le dice al paciente, diga 33 y se está ocultando. Se está ocultando con el estetoscopio. Diga 33. Ok, eso también se hace o sea, si tú colocas la mano en el tórax del paciente y le digas que diga 33, tu mano debe sentir la vibración de esa pronunciación que se extiende desde su laringe hasta sus pulmones y tú la debes sentir en la mano, pero debes examinarlo con estas partes de tu mano, o sea, esa es la manera correcta.
También obviamente te lo preguntan en introducción a práctica médica. Entonces vamos a ver estos receptores en este videito. Que están los receptores cuando están dentro de la articulación, fíjense cómo sufren el estiramiento cuando la membrana sinovial se estira, cuando la rodilla se flexiona. Entonces, ese estiramiento envía impulsos nerviosos a la médula espinal. Entonces, obviamente, una persona que está alzando pesas, ¿verdad? Si se flexiona, alzando la pesa, esta flexión de la rodilla va a tener un aumento de impulsos nerviosos en el momento que está haciendo la flexión y la extensión de la rodilla, porque está haciéndolo con mayor peso de su cuerpo, o sea, con más peso del que normalmente tiene su cuerpo. Igual mientras está sosteniendo este peso, ¿verdad? Aumenta eso. Estos son receptores musculares y estos son receptores articulares, que es lo que estamos viendo. Los musculares lo vamos a ver en la siguiente lámina. Tenemos, ¿verdad? Lo que son el órgano tendinoso de Golgi. Estos son unos receptores que están en el tendón. Están en el tendón del músculo. Estos receptores, ¿verdad? Nos ayudan con la propiocepción y le dicen a nuestro cerebro, ¿verdad? Que el músculo se está contrayendo. Cuando el músculo se contrae, ¿verdad? Cuando el músculo se contrae, ¿qué pasa con el tendón? Se estira. Si el músculo se contrae, se estira porque está jalando al hueso que está insertado aquí. Entonces, al estirarse, envía impulsos nerviosos a la médula espinal y de ahí al cerebro, que le dicen al cerebro, mira, el músculo se está contrayendo porque el tendón se está estirando. Entonces, obviamente, eso se traduce en lo que finalmente es la propiocepción. Entonces, aquí tenemos, ¿verdad? Cómo están estos órganos, el órgano de Golgi, en el tendón. Están allí insertados y a medida que él se estire, va a enviar impulsos nerviosos. Se va a estirar por la contracción muscular. Entonces, obviamente, mientras mayor estiramiento haya del tendón, mayores impulsos subirán al cerebro. Igualmente, ¿verdad? Como les había dicho, tenemos para los músculos. Entonces, porque el músculo mismo también debe dar la información de si está contrayéndose o se está relajando. Sobre todo, ¿verdad? Estos usos neuromusculares están especializados en enviar información de estiramiento. Es decir, cuando el músculo se estira, entonces él envía información a la médula espinal para, de hecho, la médula espinal puede ser estimulada y entonces envía información nuevamente al músculo para que reaccione contrayéndose. Entonces ellos son sensibles a la longitud de los músculos, sobre todo si hay estiramiento.
tenemos aquí integrados, ¿verdad?, todos los receptores. Entonces, los que son los receptores viscerales, los de las terminaciones libres, y ahí van los Kraus, Ruffini, Pacini, Meissner, ¿verdad? Y todos los musculares, los del uso tendinoso y los de Golgi, que todos finalmente, ¿verdad?, van a pasar por lo que es la primera neurona, que es el ganglio de la raíz posterior, y que después todas se van a dirigir a sus propios núcleos que están en el asta posterior de la médula espinal. Entonces, fijémonos aquí otra vez. Este dibujito es ese otro atlas que de verdad me ha gustado. Yo no recuerdo si ya está colocado en el canal, pero es un atlas que se llama Atlas de Neurociencia de Netter. Atlas, sí, Neurociencia de Netter. Explica bastantes cosas y tiene estos dibujitos así. Entonces, recordemos que la información propioceptiva puede ser consciente e inconsciente, ¿verdad? Y la consciente viene con lo que es el tacto epicrítico. Tenemos el tacto grueso y presión, ¿verdad? Y lo que es el dolor y la temperatura. Entonces, todo eso, ¿verdad?, se va a finalmente integrar aquí en el asta posterior de la médula espinal. Entonces, vamos a ver las vías. Cada una de las vías, cómo va ascendiendo. Que prácticamente, si yo dejara, yo estoy seguro que si yo dejara esta clase aquí, esta información que les voy a dar, ya ustedes prácticamente la tienen. Así que traten de ir recordando. Entonces, tenemos que el tacto fino, ¿verdad?, integra el epicrítico y la propioceptiva consciente. ¿Cómo es esa vía? Entonces, tenemos que la primera neurona, ¿verdad?, es la que está en el ganglio de la raíz posterior, siempre va a ser esa. La segunda, entonces recuerden que esta vía no llega al asta posterior de la médula espinal, sino que de una vez asciende por los tractos de Gol y Burdas, o también llamados grácil y cuneiforme. Ellos suben y llegan a la segunda neurona, que está, recordemos, en bulbo raquídeo. La segunda neurona está en los núcleos de Gol y Burdas, o también llamados grácil y cuneiforme. De allí, ¿verdad?, esa neurona, ¿verdad?, su axón asciende por lo que es el lemnisco medial, específicamente llamado lemnisco espinal, y sube hasta llegar al tálamo, en el núcleo lateral ventral dorsal del tálamo, que eso lo vamos a ver en lo que es la clase de diencéfalo. De allí sube por lo que es el brazo posterior de la cápsula interna, parte también de la clase de diencéfalo, hasta llegar a la circunvolución poscentral del lóbulo parietal. Si recibimos esta sensación en la cara, ¿verdad?, entonces lo vamos a recibir a través del trigémino, ¿verdad? Lo capta el trigémino, cae la primera neurona, sería en el ganglio de Gasser, y de allí cae en la segunda neurona, sería su núcleo, que sería el núcleo sensitivo del quinto par, y de allí asciende por lo que es el lemnisco trigeminal. Recordemos aquí. Entonces aquí está la propioceptiva consciente. Fíjense, ganglio de la raíz posterior, sube de una vez sin pasar por el asta posterior de la médula espinal. En este caso está subiendo por el haz de grácil cuando es miembro inferior, Gol y Burdas, o grácil y cuneiforme. Entonces esto asciende hasta llegar a la segunda neurona, que son en los núcleos grácil y cuneiforme en bulbo raquídeo. De allí se decusan y siguen ascendiendo, ¿verdad?, por el lemnisco espinal, hasta que llegan a la tercera neurona, que está en el tálamo. De allí
se dirigen a la corteza cerebral, dependiendo si es, bueno, eso lo vamos a ver en la clase de corteza, pero si es miembro inferior, se van a dirigir hacia la cara medial del cerebro, y si es miembro superior o cara, se van a dirigir hacia la cara lateral del cerebro. Y como sabemos, entonces finalmente eso se integra en la circunvolución postcentral del lóbulo parietal. Parte también que vamos a ver en lo que es la clase de corteza cerebral. Entonces tenemos ahora lo que es el tacto grueso y la vibración. ¿Cómo es la vía? Entonces primero, la primera neurona, ganglio de la raíz posterior. Segunda neurona, núcleo esponjoso en el asta posterior de la médula espinal. Seguimos, ascendemos, ¿verdad? Esta va a ascender por el tracto espinotalámico anterior. Sigue subiendo, ¿verdad? Por lo que es el lemnisco medial, pero específicamente el lemnisco espinal, hasta llegar al tálamo, donde está la tercera neurona. De allí, esta se dirige por la cápsula interna hasta llegar a la circunvolución postcentral, igualmente, de la corteza cerebral. La cápsula interna es una parte dentro de, o sea, de parte de sustancia blanca dentro del cerebro. Igualmente, si esto es con sensaciones de la cara, primera neurona es el ganglio de Gasser, segunda neurona el núcleo sensitivo del quinto par. Fijémonos aquí que entonces lo que es la propiocepción consciente, el tacto epicrítico, el tacto grueso, ¿verdad? Esta, o sea, la primera, que es el tacto epicrítico, ¿verdad? Que es esta verde y esta morada. Vienen subiendo aquí y entonces van a subir por, como le dije, por Gol o Burdas hasta llegar al bulbo raquídeo. En el bulbo raquídeo se decusan y suben por el lemnisco trigeminal hasta llegar al tálamo. Aquí está la tercera neurona y de aquí se dirigen a la corteza, perdón. Esta partecita que vemos aquí, esto es lo que se llama cápsula interna. ¿Qué les voy a decir? Ajá, que estos dibujos que vamos a tener después de cada vía que le expliquemos, es lo que se llama, está en el libro, en el Neurociencia de Netter. Entonces, la vía del dolor y la temperatura, ¿verdad? Primera neurona, ganglio de la raíz posterior. Segunda neurona, en el asta posterior de la médula espinal, el núcleo de la sustancia gelatinosa de Rolando. Esta, recordemos que sube por el haz espinotalámico lateral, ¿verdad? Finalmente, se une al lemnisco trigeminal, perdón, al lemnisco espinal, y llega al tálamo, y de allí, cápsula interna hasta llegar a la circunvolución postcentral. Igualmente, si es con el trigémino, primera neurona, ganglio de Gasser, la segunda neurona sí cambia un poquito en que el núcleo como tal del quinto par, ese núcleo específicamente se llama núcleo espinal. De allí sube por lemnisco trigeminal. Entonces, igualmente, vemos aquí, dolor y temperatura, ganglio de la raíz posterior, se decusa y sube por el haz espinotalámico lateral hasta llegar al tálamo y de allí a la corteza cerebral. Ahora, la propioceptiva. Recordemos que la propioceptiva inconsciente tenemos una directa y una indirecta. Entonces, en la directa, ¿verdad? Tenemos la primera neurona, es el ganglio de la raíz posterior. La segunda neurona, el núcleo de Clarke-Stilling, en el asta posterior de la médula espinal, ¿verdad? De allí ascendemos y pasamos
llegamos al bulbo y del bulbo se desvía por un pedúnculo cerebeloso, espinocerebeloso posterior, no sé si se acuerdan. O sea, sube por sube por la médula espinal, por el haz espinocerebeloso posterior, pero cuando llega a bulbo, se desvía por el pedúnculo cerebeloso inferior hasta entrar en el cerebelo, hace sinaxis en la tercera neurona en el arquicerebelo, cuarta neurona en el paleocerebelo, y de allí asciende a la corteza. ¿Por dónde? Sube por el pedúnculo cerebeloso superior, pasa por mesencéfalo. Si se acuerdan, cuando hacíamos los cortes de mesencéfalo, veíamos el pedúnculo cerebeloso superior. Entonces, a través de allí, llega a el tálamo. En el tálamo está la quinta neurona y de allí se dirige igualmente a lo que hace sinapsis con el núcleo rojo. ¿Se acuerdan que está en mesencéfalo? ¿Verdad? Y hace integración con la médula espinal. Recordemos que esto es propioceptiva inconsciente. Entonces, tiende a hacer con el cerebelo y con el núcleo rojo. Sin embargo, a pesar de que es inconsciente, se han encontrado que igualmente la vía puede llegar a ascender al tálamo y a la corteza cerebral en su momento para que finalmente se hagan conscientes. Recuerden que siempre les he dicho que toda vía que no tenga que ver con la corteza cerebral va a ser inconsciente. Para que algo sea consciente, tiene que llegar a la corteza cerebral. Por eso entonces cuando ustedes estén leyendo el libro y diga que tal cosa es subcortical, les está diciendo que es debajo de la corteza, como el tálamo, los núcleos de la base, todos esos son núcleos que no son conscientes. Tenemos la propioceptiva inconsciente cruzada, que entonces tenemos que la primera neurona en el ganglio de la raíz posterior, la segunda neurona en el asta posterior de la médula espinal o el núcleo de Bécqueret, que también en otros libros se llama núcleo propio, ¿verdad? De allí ascendemos por el haz espinocerebeloso anterior, entra por el pedúnculo cerebeloso superior, igualmente llega a los núcleos arquicerebelo y al paleocerebelo dentro del cerebelo, por supuesto, y después entonces se devuelve por el mismo pedúnculo cerebeloso superior. Llegamos al tálamo, ¿verdad? Hacemos contacto con el núcleo rojo para integrar con la médula espinal y responder a este estímulo que estamos teniendo, como les decía en el ejemplo de la marcha, ¿verdad? Y entonces igualmente lo podemos hacer consciente. Fíjense cómo aquí vienen entonces las vías igual que van llegando al cerebelo, ¿verdad? La primera neurona en el ganglio de la raíz posterior, ¿verdad? Llegamos al núcleo de Clare-Stirling, el núcleo de Bécqueret, ascendemos por los hajes espinocerebelosos hasta llegar al cerebelo. Entonces, finalmente, ¿verdad? Podemos completar el cuadrito que hemos venido completando desde médula espinal. Entonces, fijémonos. Vamos a hacer el cuadrito con las vías, ¿verdad? Con las neuronas, recordando que la primera neurona no la colocamos aquí porque siempre va a ser el ganglio de la raíz posterior. Entonces tenemos que el tacto fino, ¿verdad? El tacto fino. Entonces, la segunda neurona va a ser el núcleo de Gold y Burdash, que están en bulbo raquídeo, sube por el lemnisco medial, específicamente el lemnisco espinal, ¿verdad? Tercera neurona al tálamo y cuarta neurona en la circunvolución postcentral. Grueso, núcleo esponjoso, ¿verdad? Después va a subir por el haz espinotalámico anterior, llega al tálamo y de allí a la circunvolución postcentral. Recordemos que esto es lóbulo parietal. Dolor y temperatura. Sustancia, la segunda neurona en la sustancia gelatinosa de Rolando, que está en el asta posterior de la médula espinal, igual como el núcleo esponjoso,
pero esta sube por el espinotalámico lateral, llega al tálamo y de ahí a la circunvolución postcentral. La propioceptiva. Entonces recordemos que la consciente va con el tacto fino, va igual que esta. La inconsciente, entonces la dividimos en directa e indirecta. La directa, ¿verdad? La segunda neurona está en el núcleo de Clarke-Stilling, que está en el asta posterior de la médula espinal, y de allí sube por el haz espinocerebeloso posterior. De allí se dirige al cerebelo, ¿verdad? Donde se encuentra con su tercera y cuarta neurona, el arquicerebelo y el palo cerebelo, y finalmente asciende al tálamo y a la circunvolución precentral. Recordemos que el tálamo y la corteza cerebral es la que son las dos neuronas con que se van a terminar las vías. En la indirecta tenemos el núcleo, tenemos que la segunda neurona está en el núcleo de Becquerel, igualmente en el asta posterior de la médula espinal, sube por el haz espinocerebeloso anterior e igualmente llegan al cerebelo haciendo lo mismo, tercera y cuarta neurona, y quinta y sexta siguen ascendiendo al tálamo y circunvolución precentral. Tienen que darse cuenta que esto que se hace consciente no llega a la circunvolución postcentral, que es en el lóbulo parietal, sino en la circunvolución precentral, que es el lóbulo frontal. ¿Por qué? Porque el lóbulo frontal se encarga de la parte motora, es decir, de dirigir nuestros músculos. La parte parietal se encarga de las sensaciones. Pero esta sensación llega directamente a la parte motora. ¿Qué tiene que ver? ¿Por qué? Por lo que les estaba diciendo del pie. Porque cuando se me dobla el pie, todo esto sube por aquí por propioceptiva hasta la circunvolución precentral para que la circunvolución precentral de una vez responda, ¿verdad? Al estímulo de que el tobillo no se me vaya a doblar o de que yo responda saltando o evitando o de que si ya sencillamente me estoy cayendo colocar las manos para que no me golpee la cara, ¿ves? Entonces, si se fijan, ¿verdad? En estas tres vías, en el tacto fino, tacto grueso y dolor y temperatura, las últimas dos neuronas son igualitas, tálamo y lóbulo parietal. Y en el caso de la propioceptiva inconsciente, ¿verdad? Estas dos vías, lo único que cambia son la segunda neurona y el tracto de la médula espinal por donde sube, pero ya el resto es completamente igual. Entonces, bueno, estoy a la orden, cualquier cosa. ¿Tienen alguna preguntita? A la orden, Michelle. Ok, Brian. Sí, o sea, recuerda que lo que estábamos discutiendo con la parte de los núcleos de la médula espinal, que hay libros que toman que el núcleo, que esos dos núcleos, el de Clarke-Stilling, es el mismo con el de Becquerel, que algunos libros ignoran el de Becquerel y lo tienen igual, ¿ves? Lo veíamos aquí, que habíamos dicho que el núcleo de Becquerel era el mismo del núcleo propio. Aquí está como núcleo propio. Aquí está el de Clarke-Stilling, el de Rolando y eso. Ajá. Fíjate que aquí, y esto está en base esto es el SNEL. Fíjate que aquí te habla de que los que llegan a la columna Clark suben por el espinocerebeloso posterior. Aquí sí lo está separando. Y los que llegan al núcleo dorsal, que es el mismo de Becquerel, que es el mismo propio, entonces sube por el espinocerebeloso anterior. Entonces, ahí prácticamente va a ser dependiendo del libro, pues. No es que lo leíste mal, pero son cosas que van a pasar, que te van a pasar muchas veces, Michelle, perdón, Mariana. De hecho, o sea, con lo que es, por ejemplo, anatomía, prácticamente está todo escrito. Y
y ya no hay mucha discusión. A veces hay discusión en cuanto a los nombres y eso, pero no mucho. En fisiología hay discusión porque todavía se consiguen cosas. De hecho, existe el premio Nobel de la fisiología porque se siguen descubriendo cosas. Pero, pero te vas a dar cuenta a partir del siguiente semestre que vas a estar viendo enfermedades donde vas a encontrar muchísimas cosas diferentes en diferentes libros sobre un mismo tema, sobre una misma cosa. Y por eso es que a partir del semestre que viene no se van a poder guiar por un solo libro. Van a tener que leer de muchos libros porque tienen que de leer como que las diferentes opiniones y finalmente ustedes quedarse con una. Y es por eso que cada vez el contenido que deben estudiar es mayor y siempre y van a cada vez a sentir que tienen menos tiempo para estudiar, porque no vas a poder estudiar por un solo libro. Entonces, a veces los profesores tú le tienes que responder, mira, bueno, tal libro dice, o sea, para que el profesor esté satisfecho, no le vas a poder dar una sola respuesta. No, tal núcleo. No estoy diciendo aquí en morfo porque eso no pasa muy poco, pero cuando avancen las enfermedades, sí vas a tener que como que decir por lo menos dos opiniones de diferentes libros. Bueno, tal libro dice esto y tal libro dice aquello, porque si tú dices nada más de un solo libro, ellos te van a decir, ajá, pero tal otro libro dice tal otra cosa. Entonces tú vas a quedar así como que, ajá, no leíste más. Entonces, esas son cosas que pasan, pues. Sí, Brian. Así, a la orden siempre, Mariana. Así es, Brian. Exactamente. Si se amputa la vía, ¿verdad? En este caso aquí, que es la vía propioceptiva. Tú cuando amputas a un paciente, amputas obviamente, llega un momento que amputas el nervio. Amputas esto. Pero aquí, estas neuronas que llevan información, que traían la información del dedo gordo, del pie, esas neuronas siguen aquí. Esas neuronas siguen vivas, ¿verdad? Y esas neuronas a veces le dan estímulos falsos al paciente de que el pie sí existe, de que el dedo gordo existe. Entonces, el paciente siente el dedo, a veces siente que le pica el dedo, pero si no tienes dedo, estás mocho. Disculpen la expresión, porque ahora esas cosas no se pueden usar, pero este, no, pero él lo siente. Alguien de ustedes cuatro, ustedes tres, perdón, de ustedes tres, ¿ha leído cómo se llama eso? ¿Cómo se llama eso cuando un paciente amputado siente el pie? ¿Siente el miembro que fue amputado? Ajá, exactamente. El síndrome del miembro fantasma. Entonces existen terapias de que el paciente siempre se esté viendo en el espejo para que su cerebro haga consciente de que no tiene el miembro. Entonces a veces, como le digo, el paciente le pica o le duele el miembro y no existe. A la orden. Estamos listos, entonces estamos a la orden, ¿oyeron? Ya saben, cualquier cosa me consulta.